Hola, mi nombre es Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente y a tu alma a la reflexión y al cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Hablamos de espiritualidad, filosofía, física cuántica, psicología, neurociencia y mucho más. Cualquier cambio comienza en la mente. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es Origen, reflexiones metafísicas. Muy buenas, queridas y queridos oyentes, os doy la bienvenida al episodio número 22 de Origen. Como siempre, es todo un gusto estar compartiendo este espacio de reflexión con tantas conciencias alrededor del mundo. Me escucháis desde muchos lugares, sobre todo desde Latinoamérica, España y Estados Unidos. Me encanta descubrir cómo, a través del podcast, todos los que formamos parte de la tribu de Origen, de este refugio de conciencias, nos conectamos. Gracias por el apoyo y por hacer que este proyecto siga creciendo. Mi agradecimiento personalizado va esta semana para Jay Solarte Sarabia, quien me contactó a través del correo electrónico comentando: por esas circunstancias de la vida, ley de afinidad, llegué a tu plataforma en iVoox. Hasta las 2 de la mañana no he parado de escuchar y créeme, lo he disfrutado y aprendido todo lo que nos enseñas. Gracias por tu disposición y habilidad para compartir tus conocimientos. Te escucho desde Williamstown, New Jersey, Estados Unidos. Me resta decirte que te deseo lo mejor en tu vida personal y en tu plataforma. Muchas gracias, Jay, por tu mensaje y así es, me encanta esa ley de afinidad que siempre responde tan bien en la vida conectándonos con personas y aprendizajes coherentes a nuestra vibración. Si como parte de la tribu de Origen disfrutas del contenido del programa, te ayuda, te motiva, te impulsa a transformarte, por favor, compártelo con tu entorno. En tus redes sociales, estoy en Instagram, Facebook y YouTube. Déjame tus reseñas y comentarios y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de nuevos episodios. Además, también puedes apoyar mi trabajo con tu aporte voluntario a través de la página de coffee.com/origenpodcast. Te dejo el link en las notas del episodio. Y bien, el capítulo de hoy corresponde a la segunda parte de la serie Registros Akáshicos y Universo Holográfico. Así que, si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que pauses este y vayas a escucharlo, porque así vas a poder entender mucho mejor todo lo que vamos a estar tratando durante el día de hoy. En el anterior episodio exploramos desde la perspectiva del team místico el significado de los registros akáshicos. Lo que hoy vamos a explorar es el redescubrimiento científico del ancestral concepto de los registros. Así que esta vez nos vamos a poner las gafas del team cuántico y del team datos para que nuestro hemisferio izquierdo pueda procesar de una manera racional la conceptualización de los registros. Pero ojo, que vayamos a apoyarnos en modelos empíricos para explicarlo no significa que la comprensión del concepto vaya a ser coser y cantar. La idea en la que hoy vamos a estar indagando es la de la teoría científica de la realidad holográfica. Como os adelantaba en el episodio anterior, durante mis investigaciones me he encontrado con que los científicos que se han propuesto hallar una corroboración científica a los registros han llegado al planteamiento de la mente holográfica y del universo holográfico. Dos conceptos que la física cuántica ha destapado para invitarnos a transformar por completo nuestra visión del universo, de nuestra mente y de nuestra percepción de la realidad. Igualmente, otros científicos que no parten de los registros akáshicos, sino que parten de los paradigmas del team datos, o sea, del interés por conocer cómo funciona el cerebro y la consciencia, por ejemplo, han llegado a las mismas conclusiones en torno a la existencia del holograma como estructura fundamental de la realidad.
Algunos de ellos, de cuyas investigaciones estaremos hablando hoy, son Karl Pribram, David Bohm y Roger Penrose, entre otros. Para comprender los registros akáshicos desde un punto de vista científico, hemos de enfocarnos en el estudio de la mente y del cerebro a nivel subatómico. El funcionamiento de la consciencia, del cerebro, de la mente, son temas aún tan complejos a nuestra comprensión que la comunidad científica está de acuerdo con la idea de que para avanzar hemos de comenzar a estudiar e integrar la vida en términos cuánticos. Esto, os recuerdo, que supone comenzar a mirar al mundo sin ningún tipo de límite espacio-temporal, observando bajo las leyes de la omnipresencia, de la interconexión y del entrelazamiento cuántico, bajo las leyes del todo en el todo. Esta visión actualizada de la realidad no implica que vayamos a encontrar las respuestas a todas nuestras preguntas, pero sí que plantea el alcance de hallazgos prometedores que de hecho ya están haciendo que nuestros obsoletos paradigmas acerca de la realidad se transformen. Como sabéis, la propuesta a la que os invito a través de la reflexión de estos temas es a que nos alineemos al cambio de paradigma, asumiendo la responsabilidad de transformarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Mi propósito y propuesta de valor con este contenido es invitarte al autoconocimiento, a la transmutación interna, a la transformación de tu percepción acerca de la realidad y de la verdad, por supuesto. Recuerda lo que decía Krishnamurti: vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Dicho esto, vamos de lleno con este interesantísimo episodio, el número 22 de Origen. ¿Qué es el universo holográfico? Lo primero y más importante para poder seguir el hilo es comprender muy pero que muy bien qué es un holograma. Vamos poco a poco, ¿sí? Un holograma es una imagen bidimensional de la cual surge una proyección tridimensional del objeto original plasmado cuando apuntamos hacia ella con rayo láser, ¿ok? El plano en 2 dimensiones se caracteriza por mostrar un objeto en altura y longitud. Pensemos en un círculo dibujado en una hoja de papel. Mientras que el plano en 3 dimensiones, o sea, la versión tridimensional del holograma, se caracteriza por añadir a las dimensiones de altura y longitud la dimensión de profundidad. O sea, al añadir profundidad a un círculo resulta una esfera. Pensad en qué sucede cuando estamos viendo una película en el cine. Sobre una pantalla que es plana se proyectan imágenes cuyo resultado es una película en 3D, en 3 dimensiones. Y bien, ¿cuál es la propiedad fundamental del holograma? Pues es la de contener a la imagen original del objeto proyectado en su totalidad, a pesar de que éste sea subdividido en partes más pequeñas. Es decir, cualquier parte del holograma contiene la imagen completa, o dicho de otro modo, el objeto tridimensional resultante de cualquier parte del holograma refleja la información total del objeto original. Vamos a verlo con un ejemplo. Si tengo un holograma en el cual hay un planeta dibujado y lo corto con las tijeras en 100 pedazos, si tomo el rayo láser y lo proyecto sobre cada uno de los cachitos que he cortado, no voy a ver, como quizás se esperaría, 100 trozos del planeta, sino que lo que voy a obtener en cada uno de los cachitos es una imagen tridimensional del planeta completo. Esta inherente propiedad nos muestra que la totalidad de la información contenida en el holograma no solo no se pierde nunca, sino que además
se replica una y otra vez. Los planetas más pequeños, resultantes del holograma de un solo planeta, seguirían conteniendo la información completa del inicial. Esta propiedad resulta coherente con la estructura que observamos en el universo, así como con la propuesta del universo fractal, la cual plantea la existencia de patrones y estructuras comunes que se replican una y otra vez por todo el cosmos. Así pues, un universo holográfico podría ser la respuesta a la infinita réplica de patrones, orden y organización que observamos tanto a nivel macro como a nivel micro, desde las galaxias más grandiosas del cosmos a las civilizaciones de células que dan forma a nuestros cuerpos. El holograma responde también a algunos de los dogmas más sonados del team místico. Como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. El día que podamos constatar científicamente que habitamos un universo holográfico, a los adeptos del Team Datos no les quedará más remedio que asumir el lema clave del Team Místico Somos Uno como una verdad ineludiblemente aplastante. Lo digo de buen rollo, por supuesto. Ya sabéis que amo al Team Datos igual que al Team Místico y al Team Cuántico, pero siempre me gusta picarles un poquito, que sé que estas expresiones de somos uno y demás le chirría un poco siempre. Bueno, otra propiedad clave del holograma es que se trata de un sistema altamente eficaz a la hora de acumular información, mucho más que los convencionales que ya conocemos, por lo que pensar en una operativa cerebral y del universo en términos holográficos es una idea totalmente coherente si atendemos a las dos características mencionadas. Y fijaos qué interesante es el significado etimológico de la palabra holograma. El neologismo se compone de las palabras en griego holos, que significa todo, y grama, que significa mensaje trazado, por lo que la palabra holograma alude al todo, a todo el mensaje, a toda la información. Así que el concepto de universo holográfico haría referencia a toda la información contenida en el cosmos. ¿A qué nos suena esto? Precisamente a lo que estás pensando, a la definición de los registros akáshicos. Ahora, ¿cómo se refiere el team cuántico a estos conceptos? Pues bien, principalmente con los términos de orden implicado, consciencia no local o también como el campo. Pasamos ahora a entender qué es lo que la cuántica llama mente holográfica y por qué es importante entenderla para que la manera en la que interpretamos la realidad se transforme. Por parte del team cuántico existen ya un número significativo de investigaciones que respaldan el paradigma de la realidad holográfica, el cual ya no interpreta al cerebro como el único protagonista creador, como sí lo hacía el antiguo paradigma, sino que lo interpreta como el medio conector a través del cual accedemos a proyectar y crear nuestra realidad. Vamos a ver con detalle quiénes son algunos de sus defensores más relevantes y qué dicen sus investigaciones. Pero antes de meternos a comprenderlas, creo que es importante que nos pongamos en la mente de estos científicos para saber de qué preguntas parten para dirigir sus investigaciones. Parten de este tipo de cuestiones. ¿Dónde está la mente? ¿Cómo se crea y experimenta la consciencia? ¿Qué rutas sigue el cerebro para almacenar la información? Bien, partiendo de este tipo de preguntas, nace lo que se llama el modelo holonómico de Karl Pribram y David Bohm, que es la primera teoría que os presento.
El neurofisiólogo y neurocirujano Karl Pribram, junto al físico cuántico David Bohm, fue uno de los pioneros en plantear la teoría del cerebro operando cuánticamente, creando la realidad a partir de principios holográficos. Esta teoría recibió el nombre de modelo holonómico del funcionamiento cerebral y aunque en su momento fue recibida como disparatada por parte de la comunidad científica, hoy en día, para muchos físicos cuánticos, es simplemente una obviedad. Karl Pribram, en los años 60, fue uno de esos genios que se adelantó con sus hallazgos a los paradigmas de aquella época. Pribram se preguntó, ¿cómo es posible que el cerebro almacene tantísima información? Partiendo de este interrogante, Pribram se adentra en el intrigante estudio del cerebro y junto al trabajo realizado con David Bohm, logra alcanzar su cometido de resolver dicho interrogante. Los hallazgos de ambos dieron forma al modelo del cerebro holonómico. ¿Y qué es lo que dice esta teoría? Pues habla de algo que ya hemos revisado en otros episodios, por lo que estaréis familiarizados. El modelo del cerebro holonómico, siguiendo el postulado de la parte contiene al todo, plantea que el cerebro no es el que almacena la información, sino el que la decodifica en función de la longitud de onda, o sea, de la vibración que esté presente. Veámoslo con un ejemplo. El cerebro actúa como nuestro teléfono móvil accediendo a las redes de Internet, a las redes de Wi-Fi. Toda la información de la red está siempre disponible. Si conectamos nuestro móvil a la red, accedemos a ella. Y si estamos desconectados, la red sigue estando ahí. La red no está en nuestro dispositivo, pero necesitamos el soporte físico del teléfono para acceder a ella. Con nuestro cerebro ocurre lo mismo. A través de él nos conectamos a la red, mejor conocida en el ámbito de la cuántica como el campo y como los registros akáshicos en el ámbito del team místico. ¿De acuerdo? En resumen, atendiendo a este modelo de Karl Pribram y David Bohm, podemos concluir lo siguiente. Lo primero, el cerebro crea la realidad tridimensional a partir de información codificada que se encuentra en el campo. Segundo, el cerebro no es solo un sistema bioquímico clásico, sino que por encima de todo es un complejo y microscópico sistema cuántico. Tercero, el cerebro no almacena la información, sino que es el soporte físico que nos permite acceder a ella. Y cuarto, el cerebro decodifica la información y crea la realidad por resonancia. Es decir, decodifica la información que posee una longitud de onda igual o similar a la suya. Con estos fantásticos hallazgos, tras los cuales se produce un cambio clave acerca de la manera en la que entendemos al cerebro, otros expertos siguen los pasos del Dr. Pribram y continúan dando con hallazgos sorprendentes. Sigamos con los descubrimientos que posteriormente realizó David Bohm. Vamos a verlo a través de la teoría del orden implicado y el orden explicado. Bohm fue uno de los grandes científicos metafísicos que se abrieron camino en el estudio de la mente y de la consciencia. De hecho, fue muy amigo del filósofo y gurú espiritual Krishnamurti, con quien compartió visión acerca de la naturaleza esencial de la realidad. Bohm planteó en los años 80 una interesante teoría que encaja con la estructura percibida de Akasha, así como con las observaciones derivadas del estudio de la consciencia llevadas a cabo por científicos de la consciencia como Jacobo Greenberg y David Hawking, los cuales ya mencioné en el episodio anterior. Einstein percibió la extraordinaria visión de Bohm y dijo, refiriéndose a él: Bohm es el único que puede ir más allá de la física cuántica conocida. Y para mi punto de vista, vaya si lo hizo con esta teoría del orden implicado y explicado. Y bien,
¿Qué es lo que plantea esta teoría? Bueno, pues esta teoría del orden implicado y orden explicado posee su base en el postulado de que el universo es un holograma en el que todo está entrelazado. Esta teoría es la hipótesis cúlmine de las investigaciones de Bohm, entre las que destaca la teoría de las variables ocultas de 1952. La teoría del orden implicado y explicado describe cómo en este universo holográfico existe un orden implicado, al cual llama plegado, del cual surge un orden explicado, al cual denomina orden manifiesto. ¿Ok? El orden implicado o plegado es holístico, se caracteriza por la unicidad, engloba toda la información contenida en el universo, lo que Bohm llama la cualidad intrínseca de la realidad. Es lo que sería Akasha, la Latiche, consciencia pura, la mente cósmica que veíamos en el episodio anterior. Y por su parte, el orden explicado, es el orden manifiesto, se caracteriza por la multiplicidad y contiene la percepción subjetiva de la realidad que se experimenta desde la posición del observador. Es decir, esto correspondería a la conciencia local, a lo que llamamos ego, a la mente individual. ¿De acuerdo? La percepción que el observador experimenta desde esta conciencia local es una de las infinitas manifestaciones de un orden más profundo. Es una proyección extraída del orden implicado. Es decir, tanto el orden implicado como el explicado formarían parte de la totalidad del universo, siendo este un holograma en el que la conciencia no local representa todo cuanto existe y la conciencia local representa proyecciones de esta a una escala mucho menor. Cuando conocí esta teoría, ¿sabéis qué es lo primero que me vino a la mente? Pues bueno, de nuevo, una vez más, el mito de la caverna del gran Platón. Este mito de verdad que es extraordinario. Os recuerdo que Platón cuenta cómo unas personas que están en la caverna, hay unas sombras, perciben unas sombras que se reflejan en el interior. Bien, pues estas sombras que ven las personas que están en la caverna vendrían a representar el orden explicado, siendo el origen de las sombras el exterior de la caverna, el orden implicado. De hecho, encontré que el mismo Bohm, al percatarse de ello, expresó: cuando los físicos contemplamos la realidad, no contemplamos las cosas en sí mismas, sino que vemos las sombras reflejadas en la caverna descrita por Platón. En este sentido, sería un buen aporte de la física actual reconocer que todavía no estamos en contacto con la realidad última. Pues así es, justamente la idea que me vino a mí a la mente cuando leí su teoría, esta caverna y estas sombras, estas proyecciones. Y bueno, Bohm sostiene además que más allá de este orden indivisible y no local, ha de hallarse una fuente, un creador, una inteligencia que ordena, que manifiesta y crea coherencia desde el orden implicado, dando origen al orden explicado, o si lo preferís, a la creación. Bien, en torno al modelo de Bohm se plantea otra teoría que es realmente muy similar y es la teoría de la consciencia local y consciencia no local. Esta teoría, la cual recibe muy variados nombres, ha sido postulada por muchos expertos de diferentes áreas, desde el psicoanálisis a la filosofía, pasando por la neurociencia y por supuesto también por la biología y física cuántica. Esta teoría mantiene que la realidad está compuesta por dos tipos de conciencias, una local, correspondiente al orden explicado de Bohm, y una no local, correspondiente al orden implicado.
En este sentido, la consciencia local formaría el conjunto de fenómenos psíquicos, biológicos y físicos que experimentamos como individuos. De cómo sea esta consciencia local, la cual fluctúa en frecuencia vibratoria, dependerá nuestra percepción de la realidad. Además, la consciencia local mantiene una conexión implícita con la consciencia de orden subyacente, la no local. Para muchos, incluida para mí, lo que llamamos la consciencia local no es otra cosa que la mente, el ego, el personaje que estamos jugando en esta realidad, ¿ok? La consciencia local es la realidad que la física describe mediante las interacciones de las 4 fuerzas fundamentales. Y bueno, por su parte, la consciencia no local es toda la red que sustenta, ordena y unifica para que la consciencia local, la mente, el ego, pueda experimentarse. La consciencia no local no está en ninguna parte y está en todas. De ella se deriva la información que la consciencia local procesa para dar forma a su particular realidad. La consciencia no local es Akasha, el 5º elemento y la única y última realidad. Y por último, en el ámbito del estudio cuántico del cerebro, os presento la teoría de reducción objetiva orquestada de Roger Penrose y Stuart Hameroff. En este caso, el planteamiento de la percepción holográfica surge una vez más a raíz de la investigación acerca de la consciencia en el contexto de la física cuántica. Roger Penrose, renombrado físico matemático, es uno de los científicos que más se ha esforzado en defender desde la década de los 80 el funcionamiento de nuestro cerebro como un procesador cuántico. Penrose, junto al anestesiólogo Stuart Hameroff, planteó una teoría bien interesante a la cual se la conoce, como hemos dicho, la teoría de reducción objetiva orquestada. ¿Y qué plantea esta teoría? Pues bien, plantea que la consciencia emana a partir de procesos dentro de las propias neuronas, que no tienen lugar en la convencionalidad del espacio-tiempo, y no de los procesos entre neuronas, como se sostiene desde la neurociencia tradicional. Esto significa que la actividad de la consciencia opera a un nivel cuántico y se caracteriza por la no localidad y la no circunscripción. Es decir, lo que veíamos antes, nuestro cerebro es el receptor, es la antena que sintoniza con la consciencia y es de la consciencia no local de la que estaríamos extrayendo la información. ¿De acuerdo? Para terminar con esta parte, repasemos cuáles son los puntos concluyentes que unifican todas estas teorías acerca de la percepción holográfica. Las conclusiones que saco son las siguientes. La primera es que percibimos una realidad física, pero en realidad todo está dentro de nuestra mente. El mundo que experimentamos no está ahí afuera, sino que está adentro, en nuestra mente. Qué loco esto, ¿no? La segunda conclusión es que la creación de la realidad de cada individuo radica en los tipos de vibración. Esto es algo que veíamos con más detalle en el episodio anterior, cuando hablamos en particular de los estudios de David Hawkins. Si no lo habéis hecho, os animo a leerlo porque es extraordinario. La tercera conclusión es que la información que procesa nuestro cerebro se encuentra en una red no localizada que carece de los límites convencionales del espacio y del tiempo. Como cuarta conclusión, tenemos que la realidad subyacente, la verdadera, es esencialmente holográfica y para experimentarse tridimensionalmente precisa de soportes como el cerebro. En quinto lugar, tengo la conclusión de que nuestro cerebro posee una inteligencia metasensorial extraordinaria, de la cual conocemos hoy en día bien poco. Y como sexta conclusión, tenemos que el cerebro
es el encargado de conectarse a la red, de captar la información, de organizarla y finalmente de crear la realidad. Bien, pues tras conocer estos hallazgos podemos entender que en contexto del team cuántico la proyección bidimensional del holograma que veíamos al inicio correspondería al orden implicado o consciencia no local, también conocidos por el team místico como los registros akáshicos, mientras que la proyección tridimensional del holograma sería el orden explicado o la consciencia local. Espero que esto se haya entendido, sé que es un poco complejo, pero creo que seguramente ha quedado claro. Si no, os invito a que lo volváis a escuchar. Bien, si os fijáis, la cosmovisión de estos científicos que hemos visto hoy es coherente con la de la rama más mística. Apunta hacia una descripción única y unificada de la realidad cuyo origen y fuente descansa en una consciencia de nuevo no localizada. Una vez más, es importante que nos demos cuenta de que la comprensión científica de estos autores se corresponde con la visión de la realidad experimentada por la vertiente espiritual, en especial por los grandes sabios iluminados de la historia, los cuales ampliaron su percepción de la realidad hacia la no dualidad, hacia el orden implicado, hacia la consciencia pura que permite experimentar Akasha. Como veíamos en el episodio anterior, son muchos los científicos y filósofos los que se han adentrado en la comprensión cuántica de la consciencia y se han percatado de que la experiencia mística de mediumnidad, de canalización, de percepción extrasensorial y la visión en estados alterados de consciencia no es más que la extensión de la percepción de la consciencia local o individual a la consciencia no local o universal. Pasemos ahora a nuestro querido Team Datos y veamos qué es lo que dice la teoría del universo holográfico y cómo surge su postulado. Bien, en el área del Team Datos, en concreto en el de la cosmología, la teoría holográfica es una de las más sorprendentes y disruptivas, pero también de las más debatidas y criticadas de los últimos tiempos. Según los defensores de la teoría del universo holográfico, ¿cómo es nuestro universo y cómo nace la teorización de dicho holograma? Pues bien, la sospecha de que podríamos estar habitando un universo holográfico comenzó a darse al observar y estudiar los agujeros negros. Pero antes de adentrarnos en el desarrollo de la teoría, es importante que comprendamos cómo fue descubierto el holograma. Veréis, en el campo de las ciencias, los sistemas holográficos se observaron por primera vez haciendo uso de la iluminación mediante láseres a imágenes en 2 dimensiones. Esto sucedió en la década de los 60, de la mano del premio Nobel en física Denis Gabor, quien había postulado su existencia años antes de que finalmente pudiera demostrarlo experimentalmente. La teoría holográfica, llevada al campo de la cosmología, plantea que el universo podría ser un holograma cuya materia prima esencial no es ni la materia ni tampoco la energía, como vendría a postular la ciencia más clásica, sino que la materia prima esencial de la realidad es la información. La teoría del universo holográfico sostiene que más allá de nuestro universo existe una especie de plano en el que estarían contenidos todos los universos posibles. Este plano sería el holograma en 2 dimensiones, al cual se le ha denominado comúnmente como universo de fondo. Cada uno de los universos sería una burbuja dibujada en el holograma, es decir, un pequeño cosmos contenido en el universo de fondo. Imagínate al holograma como un mapa en el que hay millones de burbujitas dibujadas, ¿sí? Cada una de esas burbujitas correspondería a un universo.
Según las investigaciones, la burbuja que correspondería a nuestro vasto universo, es decir, al conjunto del cosmos conocido, podría ser algo parecido a un disco duro, el cual estaría existiendo en un universo de fondo en el que habría un número indefinido de discos duros cósmicos, o sea, un número indefinido de universos. ¿Qué significa esto? ¡Qué locura!, ¿no? Significa que toda la información contenida en nuestro universo tridimensional estaría codificada en una superficie bidimensional que contendría el código fuente de todo cuanto existe en nuestro universo y, por supuesto, en todos los demás. Interesante, interesantísima diría yo esta teoría, ¿no? Bueno, os invito a reflexionar ahora en lo siguiente. Si la hipótesis del universo holográfico fuese cierta, ¿estaríamos hablando de que vivimos en un universo computable? ¿En un universo simulado? Bueno, os dejo pensando en esto para que vayáis calentando motores porque muy pronto se viene un episodio muy especial, ya descubriréis por qué, en el que estaremos reflexionando acerca de esta cuestión, acerca de la teoría del universo simulado. Pero bueno, volviendo al tema. Los primeros valientes en lanzar la teoría del universo holográfico en la década de los 90 fueron los físicos Gerard 't y Leonard Susskind. Y también por su parte lo hizo el físico teórico Juan Maldacena. Después, la teoría del universo holográfico ha sido valorada y propuesta por muchos otros científicos, entre los que destaca Stephen Hawking, quien, como sabéis, dedicó su vida al estudio del origen del universo. La hipótesis que surgió de sus últimos años de estudio fue la siguiente. Hawking planteó la posibilidad de que el Big Bang hubiera generado en primera instancia un gran universo de fondo del cual podrían haber surgido segundos después infinitos universos finitos contenidos en burbujas espaciotemporales bidimensionales. Hawking no pudo constatar matemáticamente esta hipótesis, pero sí dejó clara cuál es la pista definitiva a seguir para validar la hipótesis. Encontrar las ondas gravitacionales primordiales que formaron el hipotético universo de fondo. Hoy en día, importantes astrofísicos y físicos teóricos que investigan las irregularidades de la radiación cósmica de fondo, lo que se llama el resplandor electromagnético que se originó tras el Big Bang, sugieren que existen pruebas sustanciales que apoyan la explicación holográfica del universo. Sin embargo, tengo que deciros que hasta el momento la evidencia más certera de la naturaleza holográfica de nuestro universo se ha hallado a través de la investigación de los agujeros negros, uno de los fenómenos más extraños del universo y que es, sin duda, el que más intriga genera en la comunidad científica. Las observaciones de agujeros negros revelan que dentro del agujero la realidad física, tal y como la percibimos, desaparece. Se dice que nada puede escapar a la fuerza de un agujero negro, ni siquiera la luz. De hecho, esta afirmación, la cual ha sido hipótesis durante muchos años, se ha podido constatar como verídica hace muy poquitos días. La luz tampoco escapa a los agujeros negros. Sin embargo, esta afirmación de que nada escapa, lo digo entre comillas, continúa siendo parcialmente cierta. ¿Por qué? Pues porque aunque la luz no pueda escapar al tirón del agujero negro, es posible que otra cosa que no es ni la energía ni evidentemente la materia esté permaneciendo: la información, la matemática, los códigos que dan forma a todo cuanto hay en el universo. Puede que esto sí que esté permaneciendo. Es decir, la versión tridimensional de la realidad, todo lo que observamos en nuestro universo, ¿de acuerdo?, se estaría perdiendo para siempre al entrar en contacto con el horizonte de sucesos de un agujero negro.
que el horizonte de sucesos es el punto de no retorno en el que la versión tridimensional desaparece para siempre. Sin embargo, la versión bidimensional sobreviviría al horizonte de sucesos, no se perdería y estaría permaneciendo en la superficie de los agujeros negros en forma de información. ¿De acuerdo? Entonces, si esta hipótesis fuese cierta, la información contenida en el universo no se perdería nunca. Los horizontes de sucesos estarían actuando de una manera literal como discos duros. ¿Y qué es lo que habría al otro lado del agujero negro? Quizás otro universo creado a partir de la información concentrada en el horizonte de sucesos. Pues bueno, esta es otra pregunta que tiene locos a los cosmólogos. Aún no sabemos qué hay al otro lado de los agujeros negros, ni lo podremos saber nunca. Pero una de las hipótesis es justamente esta, la de que los agujeros negros sean discos duros cósmicos, puertas a otros universos. Los defensores de la teoría del cosmos holográfico se apoyan en más teorización para acreditar esta teoría. Volvamos, para entenderlo, a la idea de las burbujas universo. Se especula que el borde de la burbuja, es decir, los límites de nuestro universo, funcionaría como el horizonte de sucesos de un agujero negro. Por eso se dice que cada universo sería literalmente un disco duro contenido en otro lugar. Esta versión imperecedera de la realidad en 2 dimensiones, el hipotético universo de fondo, correspondería al orden implicado, a la consciencia pura y no local, mientras que la versión tridimensional de dicha información, nuestro universo conocido, correspondería al orden explicado, a la consciencia local, al reino de la materia y de la energía. Ahora, fijaos en la siguiente idea. En un cosmos holográfico, el universo surge de la interacción de la información pura, no de la interacción de materia y energía. Esta interacción de la información sería lo que siempre hemos llamado Big Bang, pero en vez de decir la primera gran explosión, bien podríamos decir la primera gran interacción. Y agarraos bien, porque aún hay mucho más en torno a esta teoría acerca del cosmos holográfico. Lo más interesante de todo esto es que si el universo fuera realmente un holograma, se resolvería, atención, el gran problema que lleva enfrentando la física clásica y la física de partículas desde hace cientos de años. Como os he comentado en otros episodios, los modelos desarrollados para explicar la realidad por la física clásica y la física de partículas no encajan. Sin embargo, la confirmación de un universo holográfico resolvería esta encrucijada. Si el universo es realmente un holograma, la gravedad no existiría a nivel subatómico, por lo que el misterio de por qué la teoría de la relatividad general no encaja con el modelo estándar de partículas quedaría finalmente resuelto. Según los defensores del modelo holográfico, no entendemos cómo funciona la gravedad a escala cuántica porque, en un modelo holográfico del universo, la gravedad no existe. A escala subatómica, la realidad sería holográfica y en una realidad bidimensional, pues no tiene sentido que exista la gravedad. Asimismo, se explicaría el porqué del misterioso principio del entrelazamiento cuántico, la razón por la cual todas las partículas se hallan inexplicablemente entrelazadas. Como ya hemos visto en otros episodios, el principio del entrelazamiento revela que toda partícula en el universo que haya sido inicialmente parte o compañera de otra, independientemente de las distancias, quedará siempre conectada a todas las demás, conteniendo información no solo de sí misma, sino también la información de las otras. Ya veis, el todo en el todo, como el holograma. El entrelazamiento
Muestra además que esta información no se puede perder y que la separación es, por lo tanto, una ilusión generada desde la percepción tridimensional de la realidad. Desde una perspectiva subyacente, las partículas que componen la realidad física no son entidades individuales, sino que son extensiones de un holograma universal replicándose a sí mismo una y otra vez. Como antes del Big Bang toda la información habría estado unida, todo cuanto hay en el universo contiene toda la información posible. Esto quiere decir que todos los seres humanos poseemos la potencial capacidad de acceder a cualquier resquicio de información contenido en la realidad. Y esto me recuerda a lo que sucede en la película de Lucy, que os recomiendo ver. La película en sí no es muy buena, pero la idea de fondo sí que es atractiva y muestra este concepto, así que os invito a que la veáis. Pues bien, siguiendo el hilo de lo que decía, los átomos de tu cerebro, ¿vale?, estarían conectados a cualquier otro átomo del universo. En otras palabras, la consciencia pura, la consciencia no local, se encuentra en todo, por lo que todos podemos tener acceso a ella. Todos somos parte de la consciencia pura, una parte decodificada de ella, experimentándose con filtros. Y bueno, como veis, para integrar a un nivel mental toda esta teoría del universo holográfico, hemos de comenzar a contemplar la realidad desde otra perspectiva. Para integrar este paradigma, partiendo desde la ciencia, se ha de comenzar a pensar en términos de leyes de la información. Hemos comprendido cómo funcionan las leyes de la física, por lo que ahora es el momento de dar el salto e indagar en el origen, comenzando a mirar el mapa de la realidad desde las leyes de la naturaleza que gobiernan la realidad subyacente de la información. La información es el lenguaje primario de la naturaleza, por lo que en la comprensión de sus leyes podríamos hallar la comprensión que sigue la creación. En la información podría hallarse la causa original de todo efecto en el reino de la materia. Es más, si la realidad estuviera tal y como apunta la teoría holográfica, compuesta por bits de información, o sea, por combinaciones de unos y ceros, la hipótesis de una realidad simulada pasaría de fantasía a realidad de manera casi inminente. Bueno, queridas y queridos oyentes, estamos llegando al final de este episodio. Ahí os dejo todo este contenido que espero os haya sido novedoso y revelador. Y os dejo también en las notas del episodio una lista con los libros en los que me he apoyado para este estudio y que os recomiendo leer para que sigáis aprendiendo acerca del tema. Como veis, existe un mosaico de piezas increíble dividido en todas las áreas del saber y del conocimiento, desde la ciencia a la espiritualidad. Una vez más, nos percatamos de que, aunque nos empeñemos en realzar nuestras diferencias, todos buscamos lo mismo. A todos nos une un pálpito común, el de encontrar un sentido al origen. Para terminar, me gustaría dejarte a modo conclusión con el siguiente mensaje. Cada uno de nosotros puede extraer información del universo de dos formas diferentes, no lo olvides. Una es mediante la percepción sensorial, con la cual todos estamos familiarizados, y la otra es a través de la percepción extrasensorial, la cual tiene lugar a un nivel subatómico, en la realidad de la información, en la realidad subyacente. Cada uno de nosotros es un microcosmos en el macrocosmos. Cada uno de nosotros es la parte que contiene al todo. Muchísimas gracias por escuchar. Hacedme saber qué os ha parecido la teoría de la realidad holográfica y comparte el programa con toda tu gente y así me estarás apoyando en mi misión de llegar a inspirar a muchísimas más conciencias.
También puedes escribirme a irismolinacianca@gmail.com para contarme tus experiencias, sugerirme algún tema o lo que desees. Me despido de ti con una reflexión extraordinaria del divulgador de la ciencia Michael Talbot, contenida en su libro El universo holográfico. Ahí va. De la misma forma que toda porción de un holograma contiene la imagen de la totalidad, cada porción del universo contiene la totalidad. Esto significa que si supiéramos el medio de acceder, podríamos encontrar la galaxia de Andrómeda en la huella digital del dedo gordo de nuestra mano izquierda. Podríamos encontrar a Cleopatra conociendo a Julio César por primera vez, ya que en un principio la totalidad del pasado y las implicaciones del futuro están contenidas en cada porción del espacio-tiempo. Cada célula de nuestro cuerpo contiene al cosmos entero. Muchas gracias por entrar a este refugio de conciencias y por formar parte de la tribu. Hasta muy pronto. Muchas gracias por tu compañía y si esta información te ha sido de valor, por favor ayúdame a llegar a más personas compartiéndolo en tus redes sociales y dejándome tu reseña en la plataforma si me escuchas desde iVoox. Puedes encontrarme a través de mi sitio web irismolinacianca.com y en Instagram y Facebook como Origen Podcast. También puedes escribirme a irismolinacianca@gmail.com para cualquier consulta. Nos vemos al otro lado. Hasta muy pronto.